Vamos a conversar de inmediato con Leonardo Buniac, economista. Bueno, Leonardo, ¿por dónde comenzar, no? Si hacemos una recapitulación, nos vamos a encontrar con una serie de fechas. Antes de comenzar a conversar, pues hablábamos de el 17 de agosto, el lunes 20 de agosto, ahora el viernes 7 de agosto, en fin. Ahí se conjugan una serie de cosas que, bueno, nos ponen en una situación a pensar sobre si todo esto va a ayudar a corregir los entuertos de la economía venezolana. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo. Bueno, una amistad de hace muchos años y un saludo a todos los televidentes de Televen. Mira, yo creo que lo primero deberíamos hacer quizás remontarnos al 17 de agosto, cuando el presidente de la República presenta al país el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, tal como lo llamó. Cuando hizo ese planteamiento, quizás yo me preocupé un poquito, porque normalmente el crecimiento económico, Carlos, no está a la esquina de un plan de estabilización macroeconómica. Normalmente un plan de estabilización debe estar complementado con reformas estructurales para sentar la base de crecimiento económico sostenido, no inflacionario. En otras palabras, cuando un plan de estabilización macroeconómica no se complementa con estas reformas, los desequilibrios económicos inicialmente superados en el plan de estabilización vuelven a reaparecer y reaparecen con mayor fuerza. Y en ese momento no se habló de estabilización macroeconómica, se habló más de recuperación y crecimiento, pero el presidente hizo un conjunto de anuncios muy importantes y que hay que reconocer. ¿Qué hay que reconocer, por ejemplo, en ese momento? Yo me alegré mucho que el presidente habla de un tipo de cambio de $1 por 60 bolívares por dólar. Y en ese momento el país dice, hay una suerte de reconocimiento de ese mercado innombrable, de ese mercado negro, criminal, paralelo, que en aquel momento eran unos 6 millones de bolívares fuertes y hoy son Sí, se 60 puso casi a par. y hoy son 60 bolívares soberanos. O sea, hay una suerte de reconocimiento de un mercado innombrable que en aquel momento era ilícito. Por otra parte, se habla de déficit fiscal. Entonces, el presidente dice, tenemos que llevar el déficit fiscal cero, un déficit que es aproximadamente entre 15 y 18 puntos del Producto Interno Bruto y que es fuente inagotable de inflación. También se habla de emisión inorgánica de dinero. Nos sorprendió a todos y el presidente dice, hemos estado por muchos años financiando inorgánicamente el crecimiento del gasto público con emisión del Banco Central de Venezuela. Y obviamente habla de una crisis y habla de un plan de recuperación y eso le dice al país algo muy interesante. Estamos reconociendo los problemas que tiene Venezuela, así que estamos mucho más cerca de las soluciones para atacar la crisis que en este momento tenemos. ¿Qué ocurre? Se anuncia entonces el anclaje del bolívar, el anclaje de los precios de la economía y del salario mínimo a una cosa que se llama el petro. Y se dice que un petro vale $60, por lo tanto, $1 vale 60 bolívares. Si multiplicas, entonces resulta que un petro vale 3.600 bolívares. Y el salario mínimo queda ubicado entonces en la mitad de un petro. 1.800 bolívares, que en Sí. aquel momento eran 180 millones de bolívares fuertes. ¿Qué pasa de aquel entonces para acá? Se anuncia un tipo de cambio único y flotante, donde los actores del sector privado vamos a acudir a ese mercado a comprar, a transar divisas libremente y sin restricciones, donde el tipo de cambio resultante sería el producto de la interacción de los fundamentales del mercado cambiario, es decir, la oferta y la demanda. Pasan entonces 17 días, perdón, sí, aproximadamente 17 días, pasan 6 subastas y resulta entonces que 300 casas de cambio que fueron anunciadas que se iban a abrir, no se abrió ni una sola. Ajá. Ni una sola en todo el territorio nacional. Apenas tres funcionaban, ¿no? Apenas 3 y se anunciaron 300 casas de cambio que ya hoy no se mencionan por ninguna parte porque las operaciones van a estar hechas ahora por toda la banca pública y privada, comercial y universal. Entonces resulta que el tipo de cambio es de 60 bolívares por dólar, el DICOM, se devalúa en las últimas 4 semanas con 6 operaciones en apenas 1,33%, pasa de 60 a 61, 61.12, a creo. 61.12, 61.20, etcétera, y cerró esta semana en 61.70. O sea, una devaluación totalmente ínfima, pero el tipo de cambio en el mercado es innombrable, se devalúa aproximadamente 47% para las Claro. operaciones más corporativas y más o menos un 35, 36 para las operaciones al menudeo. Es decir, se abre nuevamente la brecha de esos 6 millones o esos 60 bolívares con esa brecha en el mercado paralelo. ¿Qué ocurre entonces? El día viernes 7
el ministro Simón Serpa, el ministro de Finanzas, anuncia al país un nuevo convenio cambiario y le dice a los venezolanos, se restablece en todo el territorio nacional la libre convertibilidad de la moneda. Claro. Y cesan, esa palabra es muy importante, cesan las restricciones en materia de operaciones cambiarias, lo cual no me impresiona porque ya teóricamente había sido derogada la ley de ilícitos cambiarios. Pero no se desmonta ni se anuncia formalmente el control de cambios. Bueno, pero resulta que, fíjate que sí, la gente interpreta, Sí, bueno, lo interpreta. todo el mundo se emociona y dice que está ocurriendo. Estamos frente a una libre convertibilidad y además estamos frente a un desmontaje del control de cambio. Yo creo que amerita explicarle a la gente exactamente de qué se trata este nuevo convenio. Bueno, vamos a hacer una pausa y el retorno entonces se explica y el por qué entonces tú anuncias una libre convertibilidad y crees que hay un desmontaje del control de cambio y ocurre que luego te remiten a que tú tienes que manejarte en esas operaciones sobre la tasa de discount de 61 y pico. Es correcto. Ese es el gran tema que se abre para el debate abierto. Bueno, una pausa, amigos. Enseguida retornamos con Leonardo Buñac. Seguimos, vamos a entrar en esos detalles que nos dejaba planteados Leonardo Buñac a propósito de lo que ocurrió a partir del 7 de agosto, Leonardo. Sí, entonces, bueno, resulta que plantea esto el ministro y dice algo adicional que también preocupa, que hay libre convertibilidad en toda Venezuela, pero resulta que todo aquel venezolano, todo aquel particular o persona jurídica que acuda al mercado este innombrable, nutriendo este mercado criminal, va a estar operando en la sombra y expuesto a un alto riesgo legal y financiero. Cuando tú escuchas eso, entonces dices, pues entonces no estamos en libre convertibilidad. ¿Cómo va a operar el sistema? En primer lugar, va a estar regulado y administrado por el Banco Central de Venezuela. Los actores financieros podrán ir a este mercado a hacer posturas, postura de compra y postura de venta, pero lo harán a ciega. ¿Tú alguna vez en tu vida has tenido una cita ciega? Bueno, Sí. posiblemente sí, posiblemente no, pero es Hace esto. 2 días Maduro decía, bueno, puedes ir hasta con $10.000. Bueno, yo no sé quién pueda tener a la mano, salvo alguien que se dedique al ejercicio pues, de su trabajo, de su empresa, $10.000. ¿A dónde los vas a llevar? Pero A fíjate postularlo que a te través de dicen- una página web que... Pero fíjate que dicen hasta $10.000, o sea, que si hay restricciones. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo va a operar el sistema? Bueno, resulta que entonces Carlos Fernández, que tiene necesidades urgentes de conseguir bolívares y quiere vender sus dólares, va a ir a este mercado a ofrecer sus dólares sin conocer las cotizaciones de oferta de otros oferentes. Leonardo Buñac, que requiere urgentemente comprar dólares, voy a ir a demandar estos dólares sin conocer las posturas de oferta de otros demandantes. Resulta entonces que al final vamos a ciegas a este mercado con posturas distintas y el mercado se va a encargar de cruzar las transacciones y va a buscar la mejor postura de demanda, la mejor postura de oferta y va a cruzar. En ese momento, Carlos Fernández, por ejemplo, quería vender sus dólares y lo vendió, por decirte algo, a 90 bolívares, a 95 bolívares, porque el mercado va a buscar hacia el paralelo. Leonardo Buñac, que quería comprarlos desesperado porque los necesito para importación de materia prima, ofrezco 130 y ahora te hago la pregunta, ¿quién se gana la diferencia entre los 130 y los 90 bolívares? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién se gana la diferencia de los 40 bolívares? Por eso lo gana el ¿El Banco banco, las casas de cambio o el Estado? No, se ¿O lo el gana el banco? sistema que es el Banco Central de Venezuela. Claro. Entonces hay una suerte de transferencia de riqueza de Carlos Fernández y de Leonardo Buñac hacia ese nuevo sistema Es como cambiario. lo que los exportadores tienen que dejarle el 20% por obligación al Pero Banco Central. además los exportadores tienen que dejarlo y también las empresas, lo que es el negocio de hotelería y turismo, tienen que dejar también el 20%. Entonces realmente, ¿qué ocurre al final? Ocurre que el Banco Central va a definir un tipo de cambio promedio ponderado según volumen de Según la operaciones y subasta. precio, según esta subasta, y de ahí surgirá el tipo de cambio que será un marcador de referencia para que empresas públicas y privadas puedan liquidar sus operaciones cambiarias. Ahora fíjate, vamos a un plano muy elemental, ¿no? Las remesas. Una persona que necesita recibir dinero de su familia que le ayude a mantenerse aquí.
le ponen eso como propuesta, ¿no? La tasa de ICON es la que va a marcarte lo que tú vas a poder cambiar de dólares a bolívares, porque tú necesitas bolívares para vivir en Venezuela. Pero tú ves un mercado paralelo que está con otra cotización, que es evidentemente más cautivador y más tentador porque te va a permitir recibir más bolívares que lo que te va a permitir transarte en casas de cambio o banca. En otras palabras, la gente no va a querer regalar su dinero. Claro. O sea, no es un tema de que la gente va a querer actuar ilegalmente, es que no quiere regalar su dinero. Entonces, finalmente, lo que va a ocurrir es que nuevamente vas a tener una brecha, ¿verdad?, entre esta tasa de ICON y nuevamente el mercado cambiario. ¿Qué le recomiendo yo al Ejecutivo? Elimine ya esta misma semana el mercado de ICON y vaya realmente a una libre convertibilidad, donde los actores financieros, compradores y vendedores, oferentes y demandantes puedan pactar libremente sus operaciones sin restricciones y que el mercado reconozca realmente cuál es el comportamiento real del tipo de cambio efectivo. Otra cosa, y perdona, Leonardo, otra cosa que no se ha explicado debidamente, cuando tú hablas, ¿verdad?, conceptualizas oferta y demanda, compraventa de divisas. ¿Cuáles? Bueno, sí, tú vas a un banco, tú lo que vas a llevar dólares, ¿verdad? Así es. Y vas a recibir es bolívares. Tú no vas a recibir dólares o no vas a recibir euros, sino que lo que vas a recibir, eso no se ha aclarado, lo que vas a recibir son bolívares. Es correcto. Y lo más importante de la discusión, Carlos, es la oferta. Sí. De cada 100 dólares que se contabilizan en balanza de pago en este país, 96 provienen de la actividad petrolera. Y bien sabes que el petróleo no está aportando renta en este momento. Estamos en el nivel histórico más bajo, ¿verdad?, de la historia reciente en Venezuela en materia de ingresos petroleros. Y resulta que el mercado se va a nutrir con oferta privada. Como oferta privada. Para que tengas idea, en las últimas semanas, desde el anuncio del presidente, solamente se han podido comprar 4,3 millones de dólares en el mercado de ICON, que eso no es nada, eso es completamente ínfimo. Entonces, frente a una demanda muy alta y una oferta muy pequeña, la presión, indudablemente, la inflexión del tipo de cambio va a ser hacia el alza. ¿Por qué razón? Porque hay una fuerte emisión monetaria, porque el Banco Central continúa emitiendo dinero. Para que tengas idea, la liquidez monetaria, los medios de pagos líquidos, continúa subiendo como un caballo salvaje y se ubicó la semana pasada en 66 mil millones de bolívares soberanos, que son equivalentes a 6 billardos de bolívares fuertes. Eso va a seguir presionando al mercado cambiario. Ahora, eso tiene evidentemente, Leonardo, un impacto severo sobre la inflación. Así como diste el salto, ¿verdad?, que generó expectativas de 248.000 y tantos del DICOM a 6 millones de bolívares fuertes, que son 60 bolívares soberanos. Imagínate cómo todo este movimiento en el mercado cambiario, o sea, a través de la tasa de DICOM en el mercado paralelo, va a seguir impactando la inflación. Es que no se ha detenido. Entonces eso hace que los pronósticos de inflación que hacía el Fondo Monetario, bancos de inversión y muchos analistas, que era 1.000.000% de inflación para este año, ya estamos hablando de cifras de 3.5 o 4 millones de inflación. Pero no hablemos de cifras, porque realmente en hiperinflación, Carlos, cualquier cifra es posible. El gran tema es que el Banco Central de Venezuela continúa emitiendo dinero para financiar el gasto público corriente y obviamente esto lo que hace es dotar a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. Fuente inagotable de inflación y pulverización del salario. Al final me preocupa algo, que tengamos entonces que se pulverice el nuevo cono monetario y tengamos más temprano que tarde el anuncio de la ampliación del nuevo cono monetario y ya no tengamos al billete de 500 como mayor denominación, sino que aparezca el billete de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y caigamos finalmente en el ciclo vicioso del perro que se muerde la cola. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Bueno, corolario, desmontaje del control cambiario, total y absolutamente. Libre convertibilidad, debe desaparecer el mercado de ICON. Bueno, gracias a Leonardo Buñuel por haber estado con nosotros y de habernos acompañado en la mañana de hoy. Nos vamos a cumplir con algunos compromisos. Al regreso tendremos arte y espectáculos en Lo Actual.